Hoy estamos aquí para hablar de Luis Martín Santos, psiquiatra, escritor, militante político, antifranquista, donostiarra de adopción, aunque no de nacimiento, un personaje, uno de tantos, que está cayendo paulatinamente en el olvido y que queremos reivindicar. El año pasado se cumplió el 50º aniversario de su fallecimiento en accidente automovilístico y no hubo conmemoración para él. Este año, desde OME, Osasun Mentalaren Elkartea, y AEN, Asociación Española de Neuropsiquiatría, queremos volver a traer su figura a la palestra, aprovechando el marco de nuestras 10º jornadas de la sección de Historia de la AEN. El primero en tomar la palabra será José Lázaro, psiquiatra, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, biógrafo y editor de muchas de sus obras científicas. Ha escrito Vidas y muertes de Luis Martín Santos, galardonado con el 21º Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias. Es uno de los mejores, si no el mejor, conocedor de Luis Martín Santos en sus aplicaciones. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a este acto, uno más en memoria de Martín Santos, de los que se celebran en San Sebastián, ya son unos cuantos a lo largo de los años. Hablar de una persona fallecida hace tiempo a través de los rastros que pueda haber dejado en su obra y en las memorias de las personas que le conocieron, siempre plantea una serie de problemas y quizá la mejor descripción que yo conozco de esos problemas se encuentre en las propias palabras que él escribió en el prólogo al libro que tenía medio hacer cuando falleció, Tiempo de destrucción, en el cual él se plantea cómo describir al personaje protagonista del libro, cómo llegar a conocer a otra persona, que en este caso es un personaje novelesco, pero a la vez es el mismo. Yo diría que en la vida de Luis Martín Santos, como ocurre en cualquier vida que tenga un mínimo de complejidad, se pueden distinguir distintas facetas públicas y privadas, y entre ellas, limitándonos a las públicas, que son las que corresponden, yo querría distinguir 4. La primera es la de Martín Santos como psiquiatra y ensayista, que es la que corresponde a su vida profesional y al tema específico de dedicación de estas jornadas, y que, bueno, es conocida pues prácticamente tan solo por los psiquiatras o psicoterapeutas que se han interesado por la historia de su disciplina. La segunda faceta es la de Martín Santos como militante político, su actividad en la lucha clandestina contra el franquismo, que es una parte de su vida que no se conocía de una forma muy confusa hasta hace unos años en que se pudo aclarar en buena medida. La tercera, la más célebre, Martín Santos como literato, el que todos conocen como célebre autor de la novela Tiempo de silencio y el que realmente justifica la celebridad más que merecida que tiene y el que estemos aquí recordándole una vez más. Y la cuarta sería Martín Santos como intelectual vasco, puesto que, como se ha dicho, aunque él nació en Marruecos, en Larache, vivió y escribió en San Sebastián desde los 3 años de edad, prácticamente durante toda su vida. El hecho es que su desaparición con 39 años truncó de una manera precoz esa trayectoria múltiple en las cuales sus contemporáneos ya habían depositado grandes expectativas, y este intento de esbozar sus distintas facetas, en cierto modo, pues es quizá la mejor manera de aproximarnos a esa figura paradigmática de un médico psiquiatra que a la vez hizo incursiones en la filosofía, que se hizo célebre como literato y que tuvo también una vida de militante político comprometido. Su acercamiento a la psiquiatría empezó en el año 1948 y desde que empezó a frecuentar reuniones profesionales llamó la atención por sus intervenciones, que sus compañeros de entonces recordaban como brillantes, algunas veces temerarias. 2 años después de haber iniciado su acercamiento a la disciplina, ya estaba publicando artículos notables en revistas psiquiátricas. Su carrera profesional duró solo 15 años, lo cual es un periodo muy breve para desarrollar una obra científica,
Y en esos 3 lustros pues, le dio tiempo a publicar 2 libros que siguen siendo dignos de ser leídos. Empieza con investigaciones teóricas sobre el psicoanálisis existencial de Jean-Paul Sartre y con su tesis doctoral, que es el trabajo sobre la filosofía de Dilthey, Wilhelm Dilthey, y su influencia sobre la psicopatología de Jaspers. Prosigue a partir de esta tesis elaborando una teoría personal sobre los niveles de comprensión de la enfermedad mental, con los cuales intenta buscar una fundamentación teórica de la psiquiatría bastante original y desemboca en ese libro que estaba ya en la editorial, estaba acabado y en proceso de impresión en el momento de su muerte, Libertad, Temporalidad y Transferencia en el Psicoanálisis Existencial. A la vez que desarrolla estas líneas psicopatológicas y psicoterapéuticas, publica un conjunto de escritos psiquiátricos de carácter más técnico, más especializado, investigaciones clínicas sobre la psicopatología del alcoholismo, en especial los delirios alcohólicos, esquizofrenia, epilepsia, aplicaciones del test de Rorschach, la validación española del test de Wechsler, en fin, una serie de escritos, incluida una ponencia sobre la psiquiatría experimental que presenta en el año 57 en el Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, precisamente la misma institución que hoy le recuerda, y que demuestran que su interés por la filosofía y por la literatura no le impedían ser consciente de la importancia que tiene en el campo de la psiquiatría un trabajo científico empírico como base del diagnóstico y el tratamiento de los enfermos. Su segunda faceta, su irrupción en la política, fue tan fulgurante como la psiquiátrica. Él ingresó en el PSOE en 1957 y como consecuencia de ello llegó a estar 3 veces encarcelado. Se ha especulado mucho, de hecho, con la hipótesis de que Martín Santos hubiera sido el líder natural del PSOE en la transición, de no haber muerto tan prematuramente. Es un tema sobre el que hay muchas opiniones que en cualquier caso no pasan de ser ejercicios de política ficción. Cuando apareció Tiempo de Silencio en 1962, él era prácticamente desconocido en el mundo literario, aunque enseguida dejó de serlo. Su fama y el prestigio de la novela empezaron rápidamente a crecer y la novela se convirtió en un clásico de la literatura española discutido. En general, la opinión predominante, que desde luego es la mía, es que de alguna forma es un libro absolutamente renovador de la manera de escribir en la lengua española, que exagerando un poco se puede decir que hace pasar la literatura española del siglo XIX al XX. El relato que se cuenta en Tiempo de Silencio efectivamente se puede ver como un relato costumbrista de un ambiente madrileño de mediados de siglo, con sus chabolas, sus pensiones, sus salones burgueses, sus prostíbulos, sus conferencias de Ortega y Gasset y sus verbenas, pero que, sin embargo, detrás de ese aparente costumbrismo hay una profunda y una amarga reflexión existencial y, sobre todo, en la forma en que ese relato se cuenta, hay una riqueza tal del lenguaje y de la técnica narrativa, con una mezcla por entonces todavía no frecuente en la literatura en lengua castellana, de descripciones, monólogos, reflexiones ensayísticas, relatos impersonales, diálogos, que la convierten en un libro claramente precursor de lo que se iba a hacer en los años siguientes. Aparte de los 4 o 5 años de estudios, Martín Santos vivió toda su vida en San Sebastián, pero, como he dicho, estudió medicina en Salamanca, psiquiatría en Madrid, y al mismo tiempo se sumergió en la fenomenología alemana. Se fue a pasar un verano a Heidelberg para familiarizarse más con la filosofía alemana. Estudió el psicoanálisis vienés, pero atravesado por el existencialismo francés. Estudió a fondo la literatura de Joyce, de Proust, de Faulkner o de Thomas Mann, sin olvidarse nunca de Baroja, al que leyó ampliamente y a cuyo entierro asistió. En este sentido, yo diría que se le puede considerar un perfecto ejemplo de vasco cosmopolita. Y la razón probablemente es que ante todo él era un espíritu abierto, ecléctico, en el más noble sentido de esta palabra, tantas veces injustamente vilipendiada, y lo era precisamente por las diferentes dimensiones a las que me refiero. Estudia la psicopatología desde su experiencia clínica personal, pero al mismo tiempo intenta entender las enfermedades mentales a partir de la filosofía de Dilthey, de Jaspers o de Sartre, y también desde la metodología experimental más positivista.
A mitad de su carrera psiquiátrica descubre la obra de Freud y se lanza a aplicarla en su pensamiento teórico y en su práctica terapéutica. Asume un compromiso social y político activo que le lleva varias veces a las cárceles franquistas. Publica su primera novela un par de años antes de morir en accidente y con ella llega a ser considerado como uno de los principales renovadores de la literatura española del siglo XX. Toda esa riqueza, toda esa variedad de sus múltiples dimensiones, de alguna forma lo convierte en un ejemplo perfecto de lo que podríamos llamar el hombre multidimensional, si le damos la vuelta a un título de un libro de Marcuse que fue famoso allá por los años 70 y que hoy ya nadie lee. El hombre unidimensional se llamaba. Y bien, también de toda esa riqueza y de toda esa variedad de sus múltiples dimensiones son lo que probablemente explica que hoy, pasados ya 90 años de su nacimiento y 50 de su desaparición, sigamos teniendo múltiples razones para celebrar, como estamos haciendo aquí, la vitalidad que siguen conservando las aportaciones científicas, culturales, políticas y humanas de esos múltiples Martín Santos que de alguna forma tenían en común, en mi opinión, una profunda y auténtica genialidad. Muchas gracias por su atención. Quiero presentar ahora a Iñaki Márquez, psiquiatra. Ha sido durante muchos años presidente de Osasun Mentala en Elkartea, miembro inquieto de su sección de historia y autor de numerosas publicaciones. Iñaki nos hablará sobre la Academia Errante. Me parecía oportuno aportar algunas pinceladas sobre Martín Santos y su presencia destacada en la Academia Errante, una institución que yo creo que es escasamente conocida en el ámbito donostiarra o en el ámbito guipuzcoano y que creo que tuvo una importancia muy notoria. Quizá un precedente de Martín Santos sea Leandro Martín Santos, su padre, médico y militar, como ha explicado antes José Lázaro, y quien allá por el año 35 pues pondría en marcha el Sanatorio Médico Quirúrgico. Leandro estuvo ya en los años 40 en la decisión de poner en marcha un sanatorio psiquiátrico que dependería de la Diputación provincial, avanzando sobre lo ya existente, que era el manicomio de Mondragón, ¿no? Es curioso que en realidad esa pretendida decisión de construir ese sanatorio psiquiátrico llegaba tarde del anterior alcalde de donostiarra, el alcalde republicano. Pues resulta que él ya había puesto la primera piedra en el año 33. Y, paradojas de la vida, en esas fechas de los años 40, Fernando Sassiein estaba en el exilio, en Iparralde, y más paradojas de la vida, sería uno de los primeros en ingresar en ese sanatorio psiquiátrico. Esta imagen me parecía oportuno traerla un poco por un doble dualismo en los personajes que aparecen ahí en escena. Por un lado, Luis Martín Santos y Antonio Bueno, los dos médicos en distintos momentos estuvieron repartiendo la dirección provisional en los orígenes del sanatorio psiquiátrico, en la década de los años 50. Yendo ya más hacia la cuestión de la Academia Errante, situarnos como en los primeros años de la década de los 50, en esta ciudad ya existían las llamadas tertulias literarias en los ámbitos de la intelectualidad de la época. Es en el año 55 cuando Luis Peña Basurto se plantea ya definitivamente impulsar de modo más organizado distintas reuniones con distintos
intelectuales que iba conociendo, de distintos ámbitos, de distintos idearios, entre socialistas, entre gentes del Partido Comunista, gentes nacionalistas. Curiosamente, había pocos provenientes, era algo que escaseaba, que provinieran del ámbito republicano. Deciden poner en marcha sus encuentros desde el año 56, aparece una primera sesión con ocasión de la muerte de Pío Baroja, después deciden hacer otro encuentro en torno a la memoria del lingüista Arturo Campión, otro encuentro al año siguiente, 2 años después, en torno a la figura de Gregorio Marañón y sobre todo intentando debatir sobre todo lo que tuviera que ver con el tesoro artístico, el tesoro cultural, tesoro histórico, escasamente valorado en aquellos momentos. En ese homenaje a Marañón contaron con la presencia de Gregorio Marañón. Consecuencia de ese encuentro, los participantes en este tipo de iniciativas empiezan a llamarse los Marañones. Más tarde, y con ocasión de un encuentro que harán en Oñati, en Aráoz, en torno a la figura de Lope de Aguirre, empiezan a llamarse los Marañones de Aráoz, y más tarde, ya en los años 60, es cuando empieza a figurar el término de Academia Errante. Ya en los inicios de los años 60 conectan con la editorial Auñamendi y desde ahí se plantean poco a poco ir editando. El primer ejemplar es el de los Caballeros de Azcoitia, que le dan un número 0, luego hay un número doble, el de Lope de Aguirre descuartizado. Después hacen el de la generación del 98, finalmente el homenaje a don José Miguel de Barandiarán. Era curiosa la metodología que utilizaban, además de ser un momento de encuentro para debatir, se repartían previamente entre 12 y 15 personas, poco más, distintos temas que luego ponían en común. Lo ponían en común, curiosamente, en ventas alejadas, más o menos, bueno, poco conocidas, en zonas un tanto bucólicas, y se supone que como vascos en torno a una mesa. Si nos fijamos la disposición, seguro que hay muchos personajes que conocéis, desde Vicente Urcola, en el ámbito de la salud mental donostiarra por lo menos, o a Lasa, Federico Zavala, Zubía, Zapiaín, quiero decir, Jorge Oteiza. Aparecen algunas mujeres, pero son señoras de. Y había un público a quienes se invitaba, normalmente del propio pueblo donde se realizaba, o de la venta, o de la aldea donde se realizaba, y ahí sí que, podía ser plural. Y debatían. Se tiraban un par de días debatiendo en torno a los materiales que previamente habían decidido asignarse. Si nos fijamos, en torno a lo de Lope de Aguirre, se distribuían materiales de lo cual se suponía que alguno de ellos sabía. En el caso concreto de Luis Martín Santos, su título era Lope de Aguirre loco, pero es decir, algunos van a hablar de aspectos más del arte, como el propio Oteiza, o aspectos más ligados a la gastronomía, o aspectos más ligados a otro tipo de ámbitos culturales. La Academia Errante tuvo una vigencia de una década, del año 55 al año 64. Ángel Cruz Jaca, que era, a lo largo de toda la década, fue el gran dinamizador de la Academia Errante, fue permanentemente acosado por la policía, se le llegó a encarcelar, y como decía, en el año 64 será el año final del recorrido de la Academia Errante, que coincide con el fallecimiento en accidente
de Luis Martín Santos. Y al año siguiente, Castilla del Pino, su amigo, es nombrado albacea de la obra psiquiátrica de Martín Santos. En ese mismo año, Jaca, el dinamizador del grupo, decide no volver a convocar al grupo. Era muy grande el acoso, la policía y Melitón Manzanas expresamente le había dicho que si volvía a recoger una sola hoja, un panfleto donde eran las convocatorias para los encuentros, pues le iba a encarcelar, sin más. La Academia Errante realmente fue esto, una universidad popular vasca, nacida en pleno franquismo, con un débil movimiento antifranquista, pero que tenían un gran interés en debatir, en fomentar, en discutir sobre sus preocupaciones en torno a los aspectos más sociales, culturales, literarios, políticos en sentido amplio, etc. Es verdad que no era un grupo homogéneo, es verdad que había muchas discrepancias en lo social, en lo político, en lo religioso incluso, pero sin embargo les unificaba ese gran ánimo de tolerancia y de querer empujar más o menos unidos. Y para situarnos y acabo, esta imagen, bueno, con un buen número de personajes que seguro que nos suenan un montón de ellos, unos más, otros menos, pero los Caro Baroja, o Cruz Jaca, Luis Peña, Vicente Urcola, Oteiza, los Busca y Susi, los Estornes Lasa, Antonio Valverde, Néstor Asterrechea, Zulaika, Elías Amézaga, Federico Zavala, Pepe Villar. Bueno, de alguna forma es intención de no dejar el homenaje en Martín Santos, en Luis Martín Santos, sino incluso llegar a todos estos miembros de la Academia Errante. Y muchas gracias. Finalmente contamos con la presencia de Rocío Martín Santos, psiquiatra de profesión como su padre, Luis. Donostiarra de nacimiento, vive y ejerce en Barcelona en estos momentos, con lo cual le agradecemos y sabemos que es una de las primeras ocasiones que tiene de dirigirse al público donostiarra para hablar de esos temas, así que nos enorgullece doblemente su presencia. Cuando quiera, Rocío. Yo el título que había puesto, porque pensaba que la reunión era de psiquiatras, ¿no? Era de la psiquiatría de los años 50 a la psiquiatría del siglo XXI. Porque, en el fondo, un personaje como Martín Santos, que en 15 años desarrolla esta actividad frenética en diversos campos de su vida, desde a nivel cultural, como hemos visto participando en actividades como la Academia Errante, o que puede escribir una novela tan importante como ha sido Tiempo de Silencio, o que tiene otra actividad que quizás es menos conocida por el público en general, que es la actividad como psiquiatra. Y esa era un poco la que yo quería presentar, aunque muy someramente. Él nació en el 24 en Larache, como se ha dicho, y estudió el bachillerato aquí en los Marianistas. Muchos de sus amigos de la infancia pues, fueron amigos de toda su vida. Estudió por libre en la Universidad de Salamanca, que es como se hacía muchas veces en aquella época. Hizo una licenciatura de Medicina y Cirugía y con una tesina sobre fisiología de la célula nerviosa. Fue médico interno, especialista de cirugía, que fue la primera especialidad que hizo, un poco, pues supongo que bajo la presión del ambiente familiar de cirujanos. Incluso consigue pues, una beca del CSIC para hacer cirugía experimental. En este campo pues, permanece 2 o 3 años, es decir, que llega a hacer la especialidad de cirujano. Posteriormente
pues a través de los nuevos amigos que hace también en Madrid y de sus inquietudes filosóficas y intelectuales, se decanta por meterse a hacer una nueva especialidad, esta vez psiquiatría, que quizás estaba más acorde con sus intereses generales. Obtiene la especialidad, rápidamente gana unas primeras oposiciones y saca un puesto de médico psiquiatra en Ciudad Real. Al cabo de 3 meses se dice que esto de Ciudad Real pues, no da para mucho, de alguna manera, en aquella época, y que se presenta a una nueva beca y se va a hacer una estancia de un verano en Heidelberg a estudiar psiquiatría con Kurt Schneider. Después, en ese momento ya estaba introduciéndose para hacer la tesis doctoral, esta vez con la Immentralgo en Madrid, y tiene también una beca de Historia de la Medicina del CSIC. Hace su tesis doctoral en Dilthey Jasper y la comprensión del enfermo mental, que, como muy bien ha dicho José, es una obra que quizás es poco conocida, merecedora de ser leída, aunque para un lector de hoy día, del siglo XXI, con paciencia y repasando muchos conocimientos filosóficos que ya muchos de nosotros pues, no han formado parte de nuestra cultura. Y en 1951 entra de director en el psiquiátrico en San Sebastián. Y eso es su carrera profesional y su vida. Él es un psiquiatra que está en los años 50 y 60, una época de cambios, una época en la que pesaba mucho todavía toda la formación fenomenológica de la escuela alemana, en un momento de posguerra, con una universidad más bien triste y mediocre, porque todos los buenos catedráticos, la gente formada, tuvo que salir al exilio. Los que se quedaron, obviamente, eran los que se habían podido quedar porque se habían adscrito al régimen, por lo tanto el ambiente también pues, no era todo lo bueno que podía uno desear. Y también es una época en la que empiezan los primeros psicofármacos. Había también otro tema que estaba ahí en ese momento, que era que estaba viviendo una universidad que provenía de la posguerra, como hemos dicho antes, con el exilio de los catedráticos que realmente podían sacar la universidad adelante y con la ocupación por las plazas adscritas al régimen. Martín Santos, como muy bien también José Lázaro ha hecho toda esta revisión, pues hay toda una serie de trabajos teóricos que, como podemos ver, eran propios de la época, y un trabajo clínico que era el que él hacía en el psiquiátrico. Este trabajo clínico estaba centrado en el alcoholismo, psicosis, epilepsia, en trastorno psicoorgánico y con la aplicación de los tratamientos que había en la época. Al principio, pues electroconvulsoterapia, lobectomía. Él hizo una cosa innovadora, por ejemplo, que fue abrir la sección de la electrofisiología. Yo recuerdo perfectamente por las noches en casa corrigiendo los electroencefalogramas. ¿Y qué es lo que estudiaba? Pues la intoxicación aguda, la abstinencia aguda, el delirium tremens. Un cuadro que entonces se llamaba la alucinosis alcohólica y que hoy en día es lo que denominamos psicosis inducida por alcohol, que a él le interesó mucho por la descripción fenomenológica que hizo de las alucinaciones. Después el diagnóstico, y también para hacer el diagnóstico diferencial con la psicosis esquizofrénica, los cuadros de paranoia alcohólica, y también estaba interesado en el mecanismo de ese consumo continuado del alcohol. Bien, esto es lo que hacía en el psiquiátrico, pero cuando llegaba a casa, ¿qué es lo que nos decía? Yo recuerdo perfectamente, quizás más que otras temporadas, el último año que viví con él, porque obviamente al morirse nuestra madre, ese año, que no llegó a ser ni un año, fue muy intenso, tanto para él hacia nosotros como de nosotros hacia él. Y en ese año pues, ocurrieron muchas cosas y una de las cosas que ocurrió pues, fue que los amigos, como es lógico, y gente conocida y amigos de amigos,
pues se ocupaban más de nosotros. Nos invitaban, pues a lo mejor a comer, a ir de excursión, a hacer planes con otra gente, pues para que no estuviéramos solos, para que estuviéramos entretenidos, para que no pensáramos en el tema. En fin, lo normal. Nos acompañaron en esa época del duelo después de morirse nuestra madre. Y nosotros, cuando volvíamos a casa, pues al día siguiente, a la hora de comer, le comentábamos a nuestro padre lo que habíamos oído, ¿no? Lo que habíamos visto, lo que habíamos hecho, y a veces le decíamos: oye, ¿no sabes, papá? ¿Les dejan beber un vasito de vino en la hora de comer? A nosotros nos parecía sorprendente, pero a él mucho más. Él se dedicó ese año a decirnos constantemente: el cerebro está en un proceso de maduración hasta los 21 años. No se debe de beber nada de alcohol hasta que uno no es adulto. De forma machacona. Y ahora, con la perspectiva del tiempo, pienso, pero ¿cómo puede ser que nos dijera eso si éramos pequeñísimos? ¿Qué tipo de conversación teníamos? Pero esto nos lo dijo de forma repetida y reiterada hasta la saciedad. Bueno, pues he pensado, vamos a ver qué es lo que ha pasado con este tema, con el paso del tiempo, ¿no? Porque a él seguro que le hubiera gustado seguir este tema. Un 80% de los adolescentes experimentan con drogas o con alcohol antes de ser adultos. 2,7% lo hacen cada día. Y eso son cifras que siempre me hacen reflexionar y siempre me hacen pensar si seremos capaces de poder modificar esto, y tenemos que serlo. El consumo de sustancias temprano se ha visto que predice que la persona tenga más problemas en la edad adulta, tanto problemas de adicción, no solamente de adicción a sustancias, sino también de conductas adictivas, ¿no? Como puede ser el juego, estar en Internet, incluso también a comer más de la cuenta, a presencia de psicopatología o a déficits en el funcionamiento social y laboral. Se asocia un incremento al riesgo de consumir sustancias y también conductas adictivas, que se producen cambios en los circuitos neuronales que procesan el refuerzo, la motivación y el control cognitivo, que el estrés puede contribuir a la vulnerabilidad y que todo esto además está modulado genéticamente. Y que tanto hace muchos años, en los años 50 y en los años 60, como ahora, en el siglo XXI, caracterizar la vulnerabilidad de la adolescencia, que es nuestro futuro, definir los subgrupos de adolescentes de más riesgo, es uno de los objetivos, sin lugar de duda, prioritarios que tenemos como profesionales de la psiquiatría. Yo creo que a mi padre le hubiera gustado poder ver todo el recorrido y las posibilidades que en este momento tenemos, tanto de estudio, de diagnóstico y de tratamientos. Pero cada uno vive la época que le toca vivir, cada uno tiene que aprender a disfrutar con lo que tiene en el momento. Y yo creo que mi padre disfrutó al máximo en esos 39 años de vida. Muchas gracias. Pues después de estas palabras llega el momento de la entrega del premio Luis Martín Santos. El premio Luis Martín Santos es un premio que estableció la AEN, Asociación Española de Neuropsiquiatría, hace ya muchos años, en los lejanos 80, que tuvo no sé si con aquello de la Academia Errante, pues un recorrido un poco errático también. No sé, será igual por asemejarse al personaje que le dio nombre. Es un premio destinado a la investigación, que lo otorgaba AEN a la investigación. Tuvo unas primeras ediciones, luego se paralizó por motivos pues que no desconocidos ahora en este momento por mí al menos, y ha sido idea de este congreso y de la OME de volver a impulsar. Al menos lanzamos otra vez el sedal, el señuelo,
a AEN para volver a relanzar esos premios de investigación que tan necesarios son, como decía la diputada Maite Peña, y como se ha dicho aquí ya varias veces, y como mismo José Lázaro explicaba, la importancia de las fuentes de la investigación y de seguir avanzando, como ha dicho también Rocío. Que este año AEN y las 10º jornadas de la sección de Historia deciden otorgar el premio Luis Martín Santos a José Lázaro por su estudio, investigación y difusión de la obra de Luis Martín Santos, tanto en su vertiente biográfica y humana como en su vertiente científica. José, por favor. AEN y las 10º jornadas de la sección de Historia deciden otorgar a doña Rocío Martín Santos un recuerdo del premio Luis Martín Santos 2015. Desconocía este grato acontecimiento, pero no sé si los responsables del premio saben que ya es la segunda vez que me lo conceden, puesto que hace muchos años me concedieron uno de los premios Luis Martín Santos por un trabajo que no tenía nada que ver con Martín Santos, era un trabajo histórico derivado de mi tesis doctoral sobre 3 autores del siglo XIX, uno de ellos completamente desconocidos, y la forma en que habían influido en la obra de Freud. En cualquier caso, me parece muy bonito desde el punto de vista literario que después de aquel juvenil contacto que yo tuve con el premio Luis Martín Santos, pues acabe confluyendo el premio precisamente a propósito del nombre que lleva el premio y el tema sobre el que yo acabé trabajando, que fue la propia obra de Martín Santos. Así que muy agradecido. Y bueno, y confío en que esto también contribuya a esa recuperación del personaje sobre el cual todavía hay muchas cosas que se pueden decir. Muchísimas gracias. Bueno, yo solamente agradecer que, bueno, que la sociedad me haya invitado, esto ya me parece un exceso, y poder estar con todos ustedes aquí en este momento. Muchas gracias.